Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo. Ese es un tiempo maravilloso tuyo que nos has regalado. Y te pido pues que en este momento, que es un mensaje que lo hemos hecho, y siempre recordarlo cuál es el propósito de la Iglesia de Cristo, que tú también nos ilumines, sigamos los patrones tuyos establecidos en tu Escritura. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a hablar sobre las 5 vocales de una iglesia. Las 5 vocales. Cuando uno comienza a enseñar al niño a leer, las 5 vocales son la base de todo. Cada palabra tiene vocales. Y de las vocales he sacado un acróstico para enseñar las funciones de una buena iglesia. Una buena iglesia para tenerlo siempre presente. Al principio de año hablamos sobre el propósito de la iglesia. Esta vez son las 5 vocales de la iglesia de Cristo. Dice que el Señor edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que el infierno no tiene participación en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene su razón de ser. Y estas 5 vocales nos van a decir el significado de una buena iglesia del Señor. Primero, adorar, como lo hemos estado haciendo. La adoración inclusive es antes del servicio. En Lucas 4:8 dice, respondiendo a Jesús, cuando Jesús fue tentado por Satanás en aquellos 40 días, Satanás le dijo que si tú postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te daré. Y el Señor le contesta, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. La adoración inclusive es previa al servicio. Mis hermanos pentecostales son muy dados a la adoración y gloria a Dios por eso. Y nosotros éramos muy dados a la enseñanza. Las dos cosas son buenas, pero no podemos descuidar una por prevalecer la otra. Tenemos que adorar al Señor. La adoración sin servicio es como una esposa que atiende a su marido, pero no le quiere. ¿Usted aceptaría que su mujer toda la vida lo ha atendido y no lo quiere? Bueno, yo lo hago porque es mi obligación, porque son mis hijos, pero yo no te tengo ningún grado de amor a ti. No puede ser, ¿verdad? No podemos servir en la iglesia y no amar a Dios. El amor a Dios se expresa a través de adorarlo, reconocerlo, expresarle nuestra devoción. Nos acercamos ante su trono de gracia en todo momento. Cuando adoramos, dice Mateo 22, 36 al 38, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el más grande mandamiento? El Señor Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con pasión, con toda tu alma, tu voluntad, con toda tu mente, tu sabiduría. Y también en otra porción dice, con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, de ahí se derivan todos los demás. El amor a Dios. Te alabo, Señor, porque lo que has hecho en mi corazón. Mi vida cambió cuando te conocí. Cada vez que expresamos adoración, estamos expresándole amor al Señor. Cuando cantamos, independientemente de que hoy, gracias a Dios, que teníamos una del coro, habíamos ahí, y Gustavo se sumó ahí a última hora, gracias a Dios por hoy. Pero en realidad, la adoración es una expresión de amor con o sin música, con un tambor, con una pandereta, debajo de la ducha, caminando por el parque. Uno puede expresar amor al Señor. Y eso es el primer gran función de la iglesia, adorar a Dios, amar a Dios. Hay una doble A allí. Y hacerlo, como dice escrito en Juan 4, versículos 23 y 24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando yo estoy adorar no implica que tengamos una orquesta al lado. Adorar es en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El mismo Padre busca adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran
En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Expresamos amor, expresamos pertenencia, le expresamos a Él nuestra adoración. Es el primer gran requisito de la iglesia del Señor, adorar. Adorar en todo momento. Adorar aún en la aflicción. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Que fueron azotados con varas. ¿Qué hicieron ellos en medio del dolor que estaban sufriendo? Adorar. Vamos a leer en Hechos 16, 23, en adelante, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, el más oscuro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, sigan el hilo de la escritura, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Orar y alabar al Señor. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio del dolor, en medio de los golpes, en medio de la incomunidad del cepo, en medio de la oscuridad de estar en el calabozo de más adentro, ellos alabaron al Señor a medianoche. Ahí no se quejó Silas de que, oye, Pablo, mira, yo acabo de acompañarte en este viaje y mira en qué lío me has metido. No, ellos adoraron al Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Hubo un sacudón del terremoto y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y asimismo, cualquier opresión que vivamos, alabando y orando, se rompen las cadenas, se abren las puertas de la opresión. Inmediatamente Dios asiste a aquel que lo invoca y la adora. No importa, Señor, tú tienes razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser de ese encerramiento de Pablo y Silas? Y todo lo que sufrieron. La conversión del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos, a esa hora de medianoche, se acerca a ellos y le dice, vamos a seguir leyendo, dice el verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie ha escapado, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Hay que hacer algo para recibir la salvación? Cristo lo hizo todo, hermano. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Y en la misma casa del carcelero fue Pablo y Silas a ser curado y vendado por su familia. Y a esa misma hora de noche fueron bautizados. Ese río debe estar bien frío. Pero no importó. Ellos dieron el paso de obediencia y se bautizaron aquella misma noche. Y gloria a Dios por eso. Después quisieron soltarlos a escondidas. Y Pablo dijo, ¿es lícito haber golpeado a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio previo? Y se asustaron. Pero todo lo que nos pasa en la vida tiene su propósito. Y nunca dejemos de adorar al Señor. Adorémoslos, no importa. No importa los dolores del golpe, pero expresemos adoración al Señor. Adoración al Señor. Bien. Segundo, primero es adorar. La que es evangelismo y discipulado. El evangelismo, la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20, que es el texto lema de esta iglesia, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder lo tiene Cristo en el cielo y en la tierra. ¿Cuánto tiene el diablo? ¿Cuánto tiene el diablo? Él es un usurpador, es un guerrillero, es un hombre que usurpa lo que no le pertenece. Por tanto, si yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos.
a todas las naciones. Es la orden suprema del jefe, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del León de la tribu de Judá. ¿Qué ordena? Hacer discípulos a todas las naciones. Porque si no hay discípulos, hay oscuridad. ¿Cómo se le conoció la historia de la humanidad cuando la Biblia estaba oculta por siglos? Edad del oscurantismo, edad media, el medioevo, lleno de supersticiones, gente totalmente sin visión de la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba escondida. Y todavía sigue escondida en muchas áreas, y por eso estamos viendo cosas monstruosas. Estamos viendo situaciones en que un niño o una niña no puede pedirle permiso a un papá para cambiarse de sexo en algunas latitudes del mundo, o que ella pueda tener preferencias o hacerse un aborto sin ningún permiso de nada. Sin embargo, al animalito hay que cuidarlo, pues hay que prohibir comer huevo porque la gallina es violada por el gallo. Entonces estamos viviendo la Edad Media, hermano. Un oscurantismo total. Oscurantismo total. ¿Por qué? Porque no hay discipulado. Entonces, adorar, pero con contenido. Tiene que haber contenido. Y en esta iglesia es un requisito que todos seamos discipulados. Usted, si no es discipulado, no va a llegar, pero no entiende nada. ¿Cuál es mi lugar aquí? ¿Dónde me siento? ¿Cómo hago? ¿Quién le va a introducir en la vida de la iglesia? El discipulador. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una ordenanza, que ahí está el área del bautismo, porque el bautismo significa que yo he reconocido que mi viejo hombre murió y que he renacido un hombre nuevo, que Cristo murió por mí, resucitó al tercer día, para que así como Cristo murió, también voy a ser levantado a una vida nueva. Es el bautismo, el significado del bautismo. Pero dice más adelante, enseñándoles que guarden, o sea, que obedezcan todas las cosas. Suficiente razón de ser de la iglesia del Señor, enseñar todas las cosas que os he mandado. Y Dios no sugiere, Dios manda. Por eso se llama mandamiento. No, a mí me parece, tengo que ver cómo es esto. A mí me parece que no debe ser así. Que el hombre sea cabeza y que la mujer debe sujetar. ¿Cómo es eso? Eso no me cabe. Bueno, pues así es que así manda el Señor. Y así es. Pero el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la iglesia está enseñando lo que Cristo enseñó y mandó, inclusive que la iglesia está llamada a acatar, que nosotros acatemos lo que Cristo mandó, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Dios está con nosotros? Porque estamos enseñando la palabra. Por eso, en la E de evangelismo y discipulado es una función muy importante de la iglesia. Si hay adoración y no hay educación, o no hay enseñanza, no hay discipulado, hay fanatismo. Yo soñé y una vez me llamaron para que yo interpretara. Estaba hablando de una persona que pasó por aquí, pero no quedó. Que le interpretara el sueño. Digo, cuéntame, pero esto pareciera lotería. Esto es como, usted sabe que en el mundo pagano, oye, yo soñé que en Culebra, 3, clarito que es 3. Agárralo por ahí, ahogado, tal, no sé cuál es. Entonces, y así van los números, ¿no? Entonces, eso, llevarlo a la iglesia de Cristo, eso. Yo estaba bajando por una escalera de caracol y tiraba un pétalo por un lado y pétalo para el otro. ¿Qué significa eso, pastor? Yo no sé. Yo no sé qué tú comiste anoche. Yo no sé qué es eso. La Biblia habla así, el Señor habla así, enseñándole que lo que yo os he mandado. ¿Eso tiene secreto? La Biblia es abierta, ahí está, clarito. ¿Qué debe hacer la iglesia? Enseñar lo que Cristo enseñó. Esa es su labor principal. Y por eso tenemos discipulado, por eso tenemos una escuela de obreros,
por eso tenemos una escuela dominical, por eso están los jóvenes allá, siendo atendidos. Por eso tenemos Sal y Luz, por eso tenemos el ministerio de niños, atendiendo de los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la responsabilidad de ir y hacer discípulos. La enseñanza. Romanos 10, 13 al 17, hablando de evangelismo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo se recibe la salvación? Recibiendo, creyendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Cuando yo me acerqué al Señor, estaba casado. Yo decía, Katy, necesitamos de Dios. Y yo mismo fui un pez que se metió dentro de la red. Yo mismo me metí, chucuti. Y le hablé al que trabajaba conmigo en el banco, así como Ricardo Choncín, que también en el trabajo, gracias a Dios, ha esparcido el evangelio. Y yo le dije, ¿cómo yo conozco a Dios? Y él me habló de Cristo inmediatamente. Y me llamó el domingo para irme a pasar a buscar, que eso sí me sacó de sorpresa, porque no creí que enseguida tenía que ir a la iglesia. Y yo le decía, Katy, viene el hombre, viene por nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a tener que decirle que sí, porque es jefe. Y el hombre me pasó a buscar. Yo fui como el paralítico ese que fue llevado entre cuatro. Entonces ahí llegué a mi Señor. El pastor estaba predicando de Gálatas, recuerdo el título de la epístola, pero no me acuerdo el contenido porque no entendí nada. Yo estaba viendo cómo se paraban los hermanos, cómo se peinaban. Por eso que el creyente, en verdad que yo andaba por vista, no por fe. Por vista. Por eso que es importante que el nuevo creyente tenga un buen testimonio de los hermanos. Lo echamos a perder. Él está viendo, él va a estar mirando. Estoy mirando para todos lados. Pero gracias a Dios porque el hermano no solamente me llevaba el domingo, sino a la casa de él iba yo a tomar un discipulado. Después mis hermanas en Cristo más adelante. Pero si no hubiera tenido inversión de gente conmigo que tomara lugar la enseñanza bíblica en mi corazón, no hubiera crecido. Simplemente hubiera sido llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y uno le presenta el evangelio es creer en Jesucristo. Uno no puede desgastarse hablando con un hombre natural que no ha conocido a Cristo sobre que el aborto Dios no lo acepta, que es el derecho de nacer, no el derecho de abortar. Uno no discute, sino que habla del evangelio de Cristo. Y de ahí el Señor viene a traernos luz. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Por eso tenemos que evangelizar, porque tú eres el ángel que Dios ha permitido que alguien conozca a Cristo a través de ti. Y si tú no hablas, ese hombre nunca va a oír. Entonces, si estamos en el trabajo y tenemos un compañero y nos quedamos callados, eso es ser un espía de Cipolo, de la CIA o de una cosa así, que guardar la identidad secreta. Y es más fácil ir a tocar la puerta a un desconocido que hablarle al compañero de 8 horas de trabajo. Pero el Señor nos ha puesto en un circuito llamado prójimo, que la palabra prójimo significa el próximo a mí, para hablar del Señor. Porque ¿cómo pues invocarán si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros vamos a tener un taller de evangelismo muy pronto. Muy bueno. Yo aprendí. En la iglesia que estuve aprendí el evangelismo explosivo. Me parece muy bueno. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Son hermosos los pies, somos ángeles cuando llevamos el evangelio del Señor.
dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Es cierto, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no podemos quedarnos con ella, no podemos convertir la iglesia en una sinagoga o una mezquita cerrada. Tenemos que llegar a cada uno de nosotros. ¿Alguien le habló, sí o no? ¿O vino un ángel a hablarle a usted? Alguien le habló. Bien, tercera. A, adoración. E, evangelismo y discipulado. A, E, I, una iglesia fraternal. Una iglesia fraternal. Una iglesia que verdaderamente, ¿qué es lo que más busca la persona en la vida? ¿Qué es la fe? El afecto. La palabra fraternal es amor de hermano. Por eso se llama de filios. Por eso la palabra Filadelfia. La Filadelfia es amor de hermano. Delfos. Delfos. Delfín. ¿Qué significa el delfín? Hermano. Entonces la iglesia de Cristo es una iglesia de amor de hermano. No podemos ser indiferentes. No una iglesia que se reúne para hacer bulla. O podemos tener una iglesia de adoración, de educación, enseñanza bíblica, discipulado, pero sin amor fraternal. Imagínense eso. Que seríamos como unas canicas dentro de una pelota, dentro de una bolsa, y estamos chiqui, haciendo así en la iglesia, y todos la soltamos y cada uno se va para su casa. Eso no es así. La iglesia de Cristo es una iglesia fraternal, amorosa. Una iglesia donde nos involucramos, donde practicamos misericordia, donde estamos abiertos a querernos, a tener estima, a sobrellevar las cargas los unos a los otros. No podemos cerrarnos viviendo. La iglesia de Cristo no es la iglesia de Robinson Crusoe en una isla solitaria. Es fraternal. ¿Qué hizo Cristo durante esos años que tuvo en el ministerio? En la última cena, dice Cristo ahí en Lucas 13, 4, 5 y 12 y 15, se levantó de la cena y se quitó el manto. Y efectivamente Cristo se quitó la majestad, se quitó el manto de majestad y vino y se hizo hombre. Y se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó, la toalla se la amarró, larga la toalla, y luego puso agua en un lebrillo, o sea, en un balde, y comenzó a ¿qué? A lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es una labor de servicio, de entrega, porque Cristo vino a servir y a no ser servido. ¿Quién soy yo? Si mi Cristo vino a servir y no a ser servido, ¿quién es el pastor? El pastor debe ser el primer esclavo de amor de la iglesia. Somos una reunión de iguales, donde Dios nos ha dado dones para utilizarlos en el cuerpo, pero los dones los vamos a hablar después. El verso 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, ¿qué hizo? Tomó su manto otra vez, se volvió a la mesa y les dijo, es un maestro. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Cristo es maestro porque Él enseña sus mandatos. Y es Señor porque pide obediencia a sus mandatos. ¿Estamos de acuerdo? No, el cristiano no es pagano, no es fanático, porque obedece sabiendo lo que está obedeciendo. No es fanático. El pagano hace las cosas sin saber por qué las hace. El entierro de sardina, ¿y eso de dónde salió? Ahora para el miércoles carnaval, no sé cómo es que el entierro de sardina, una sardina enterrado. ¿Qué es eso? Bueno, eso es paganismo, hacer las cosas sin entenderlas. Pero en Cristo no es así. Y dice Cristo, y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Eso qué es?
Amor fraternal. Yo he lavado pies, pero me han lavado los pies a mí también. Y uno se puede entender cuando los 2 meses que estuve allá en Colombia con mi hijo, uno sintió el afecto de mis hermanos. Que estando de lejos, uno sentía que llegaba hasta allá el amor de Dios. Igualmente ustedes. Dice, porque ejemplo os he dado, no solamente el ejemplo del cubo, lavándole los pies. Durante sus 3 años de ministerio hubo ejemplo de lavar los pies a sus discípulos. Porque como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué hay que hacer? Hagáis. El amor fraternal no es intelectual, no es algo que queda en la lástima, es en la acción, en la acción. Y gloria a Dios por eso. Entonces el amor fraternal es vivido. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y usa la palabra directa, amor fraternal, porque está el amor al prójimo el que está próximo a mí, y el amor fraternal es amor de hermano. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor fraternal, lo que más impresiona de la iglesia de Cristo es su amor fraternal. Es más fuerte que un sindicato de obreros, es más fuerte que un colegio de abogados, un colegio de médicos, es más fuerte que un grupo estudiantil, mucho más fuerte que cualquier gremio humano. La iglesia de Cristo es lo más grande que puede haber. No existe agrupación más sana y más vívida que la iglesia de Cristo. No existe. Yo creo que yo les conté y a un amigo que estudiaba conmigo, y oye, Ricardo, ¿me acompañas ahí a llevarle una cosa a mi hermana? Ninguno de los dos era creyente. Y fuimos allá y los hermanos estaban conversando los unos con los otros. Se había acabado el culto, pero era tan ameno, tan sonrientes estaban, tan alegres estaban, que a mí me conmovió confrontándolo con la universidad, que tenían una cara de puñete, una cara de iracundos continuamente. ¿Y la iglesia de Cristo cómo es? Fraternal. Yo quiero que seamos siempre así, hermano, lavándonos los pies los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos a los otros. Por eso existe también en la iglesia el ministerio de matrimonio, el ministerio de padres tenemos. Tenemos las casas culto, que es una forma, porque en el grupo grande ustedes están obligados a oírme a mí, pero en el grupo pequeño ustedes hablan. Y fraternizamos y nos reunimos en casas cultos, porque era una forma de que podemos agruparnos por vecindad, por los que están más cercas. Y usa la misma palabra que Cuba, casa culto. Porque en un gobierno comunista como Cuba tú no puedes tener actividades abiertas. Está limitado, está restringido. Todos los hermanos se reúnen por casas. Y la iglesia cubana crece más que la panameña de aquí a China, perdón, por China. Entonces, los campamentos, una forma de convivio inmediata. Cuando un joven va a un campamento, le cambia la vida. 2 días. ¿Sabe por qué? ¿Por qué será eso? ¿Por qué será así? Nosotros hemos tenido campamentos de jóvenes subiendo cerro. Nos quedábamos en un boquete, íbamos allá al otro lado del mundo a caminar. Estábamos en Santa Fe y fuimos al Tute a subir el cerro allá. Y todas esas vivencias, ¿por qué las recordamos? Porque es contacto con la creación de Dios. Y a nuestros jóvenes modernos, nuestros millennials, tenemos que enseñarles a que tengan contacto con la creación. Porque estar metido frente a un celular así o frente a una tablet, tienen poco sentido común. Tenemos que sacarlos un poco, sacarlos y que vean la creación. Nosotros tuvimos un campamento allá en Cerro La Vieja. Nadie se acuerda de ese, porque estábamos viviendo en un hotel. Entonces es importante tener esa visión. Y
cuarto, ¿cuál es? A, que es adoración. E, evangelismo y discipulado. O, no he dicho acá. I, iglesia fraternal. La O, oración. Pedid, dice el Señor Jesús. Pedid, el Señor Jesús invitando. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es una promesa. Pregunto, ¿es una promesa que Dios nos da para tener una comunicación abierta con Él? ¿Sí o no? Si alguien te dice, un gobernante a ti, el presidente de la República de Panamá te dice, cualquier cosa llama nada más. Llama, yo te abro, dale. Yo no he tenido conversación con un presidente, le he tenido conversación con expresidentes. Pero estando en el trono ahí, en el poder, nunca he tenido. Pero con Cristo puedo hablar todos los días si me place o no. Es un momento bien vivencial cuando estamos nosotros en una conversación, él y yo. Un momento solemne, un momento de intimidad, un momento de privacidad. Dice que cuando ores, dice el Señor, cierra la puerta de tu cuarto y tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí o no lo dice? Entonces, ¿por qué oramos poco? Cuando la Escritura dice, orad sin cesar. Ser constantes en la oración, dice Romanos 12:12. O la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola de la viuda pobre y el juez injusto. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, escuchen, y el que busca, halla. Y el que llama, ¿lo dice o no lo dice? ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor con mayúscula. Es una invitación a la oración. Todo en la Biblia se establece, o el vínculo de Dios con su iglesia es a través de la oración. Siempre hay que orar. Hay cosas inexplicables que pasan en la vida. No importa. Ora. Ora al Señor y Él te recompensará en público. Dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos. A ver, hombres de poca fe, cuando viene como dicen los colombianos, el paniqueo, el pánico de lo que puede ocurrir mañana, ¿qué dice la Escritura? Por nada estéis afanosos. ¿Y qué es nada? Sí, pero, no hay ningún pero. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿A quién hay que orarle? Digo, el afán es humano. El afán te resquebraja cuando te encuentras con una realidad que no puedes superar. Es humano. Pero ¿cómo yo me quito el afán? Orando. No puedo quitármelo en mi mente. Sí, Señor, tú me dices a mí que no me afane, pero ¿cómo me quito este afán? Orando. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué es ruego? Insistencia ante un problema desesperante. El ruego. Con acción de gracias, inclusive la gratitud. La acción de gracias, ¿cuándo se da? Inmediatamente cuando oro doy las gracias. ¿Por qué? Porque Dios me oyó. Los americanos tienen el día del Thanksgiving Day, ¿cierto? ¿No? Que el pavo, que todos los pavos salen huyendo, pues es el día de que todo el mundo tiene su pavo en la cena. Entonces, y comienzan ellos a escribir, bueno, lo común, ¿verdad? A Beverly, lo común es hacer una lista de gratitud. Yo doy gracias a Dios por esto que me pasó este año. Pero no, la acción de gracias verdaderamente es enseguida cuando oro porque Dios me escuchó. ¿Y cómo sé que Dios me escuchó? Gran pregunta. ¿Cómo lo hace? El versículo que sigue. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo sé que Dios me escuchó? Porque tengo paz. ¿Y pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Pues no se entiende. No se entiende que estando el problema ahí yo tenga paz. La paz de Dios que sobrepasa. Y entonces una vida de oración significa una vida llena de paz.
porque no va a la par. El afán la paz del Señor saca el afán. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, que es mi área emocional, y vuestros pensamientos, que es mi área mental, en Cristo Jesús. ¿No se entiende? Pero esos momentos de oración son claves, porque la vida de fe se guerrea, se vive a través de la oración. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba preso? Y lo iban a decapitar al día siguiente. Y ya Jacobo lo habían decapitado. ¿Qué hizo la iglesia? Estaba orando sin cesar. Y vino un ángel, le abrió las puertas de la cárcel. Y él mismo pensaba que era un sueño. Por eso que orar es clave. La iglesia no solamente adora, puede ser una iglesia enfocada en la adoración, pero no en la oración. ¿Eso se podrá hacer así? ¿Podrá ocurrir algo así? Sí ocurre. Ocurre que estamos contentos en la iglesia, como un merengue en el recreo del colegio, que los niños están corriendo para ir para acá por el azúcar, ¿no? Pero cuando llega a la casa, que no están bien alimentados porque no recibieron palabra, se desmorona. Y por eso la oración es importante, porque es una conexión directa con Dios. En donde Dios te dice, no te preocupes. No te preocupes porque yo tengo el control de esto y lo vas a experimentar con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y la última función, A, adoración, E, evangelismo, enseñanza o discipulado, A, E, I, que es iglesia fraternal, O, oración, y la quinta, utiliza los dones. La iglesia, ustedes son servidores de Dios y cada uno de ustedes, de acuerdo al Señor, tiene un don dado por el Espíritu como Él quiso. Dones multiformes. Hoy me tocó cantar. Y estaba buscando ahí en el público, ¿quién podía cantar que no sea yo? Y estaba buscando y no encontré así a ninguno en especial. Pero posiblemente haya varios que no se han tirado al ruedo a dirigir desde acá. Bueno, también ahí estaba. Gracias a Dios por mi hermana que vino. Pero cuando comencé la iglesia, yo tenía que abrir la puerta, trapear, arreglar la silla con mi esposa. Tamboriteaba dirigiendo los cantos, no había ni piano ni nada. Tenía que predicar, tenía que enseñar. Tenía todos los dones del Espíritu Santo. ¿Va? Pero ahora no es así. Loy puede hablar de eso. Vino Loy después y así fueron sumando. Y ahora, hay bautismo, hay agua ahí. ¿Quién se bautizará hoy? Oye, mira, tenemos cena. Todo lo hacen los hermanos. Cada uno tiene peculiaridades, capacidades. Son instrumentos en las manos de Dios. ¿Y cómo uno sabe cuál don Dios le ha dado? ¿Cómo se da uno cuenta del don que Dios le ha dado? ¿Cómo? Sirviendo. Porque ¿sabe quién confirma el don? Los hermanos. Los mismos hermanos confirman el don. Háblate con Gerardo. Háblate allá con Paulina. Y háblate con cualquiera de mis hermanos, con Eligio. Ya nos conocemos. Ya uno sabe quién es quién. ¿Cómo se evidencian los dones? Por la práctica del servicio. Dice Mateo 25, 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, hablando del propio Jesús, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Administraron. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Quién sabe la capacidad? El Señor sabe la capacidad. A uno le dio. Y a uno le dio 1. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros, ¿qué? 5 talentos. Lo dobló. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No hizo nada. Y se volvió sindicalista. Bueno, aquí dice el verso 19,
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor amplió la competencia de este hombre. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los dones son la capacidad de servir en el cuerpo de Cristo. Y no nos damos ni cuenta cuando estamos sirviendo al Señor. No los percibimos. ¿Por qué sé que no lo percibimos? Porque cuando se da el juicio final que pone el Señor a las ovejas de un lado y a los cabritos en el otro, a los cabritos los manda al infierno y a las ovejas, dice, pero ¿por qué nos distingues a nosotros? Si tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, etc. Y cuando hicimos eso, dice las ovejas, cuando lo hicimos, es decir, que ellos no se acordaban. Pero el Señor sí. Cuando se lo hiciste a estos pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Cierto o no? ¿Quién está viéndolo? Ni siquiera somos conscientes. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque así tiempo segaremos. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, ¿siervo qué? Malo y negligente. Malo y negligente. ¿Qué es el negligente? Que no toma en serio su responsabilidad. ¿Es una responsabilidad o no es una responsabilidad servir al Señor? Claro que sí. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y eso es algo que hay que definirlo bien. Dice más adelante, verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y el que tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto tiene su significado, hermano. Dios te ha dado capacidades. ¿Cuántas? No sé. Él sabe. Si fueron 5, 2 o 1 talento, no sabemos. Lo que sí tenemos que hacer es que ese talento y ese don es de Él. Él nos ha dado a administrar. ¿Estamos de acuerdo? Somos mayordomos en nombre de Él. Eso no es tuyo, es del Señor. Y lo digo tan claramente porque cuando yo recibí la administración de las 2 emisoras, yo tuve miedo. Inclusive me lo agregó más miedo que las mismas hermanas, Sara y Edel, me dijeron, pastor, usted no debe agarrarla, porque lo va a distraer del pastorado. Y yo estaba así, pero a mí me parece que sí debo tenerlas. Y vino mi hermano Jeff Adam y dice, tú sabes que ellas me dijeron que no las cogieras, las emisoras, pero agárralas, Dios te las ha dado para administrarlas. Y yo casi tiro el talento por la ventana, hermano. Y el 90 y pico % de las iglesias que vienen, de los hermanos que vienen a esta iglesia, es producto de la radio. Porque por aquí no pasan buses, por aquí no hay gente caminando, por aquí no hay taxi, por allá no vive la gente. Dígame si usted ve gente caminando por aquí. ¿Cómo van a llegar aquí? Entonces, ¿qué tenemos? El Señor nos ha permitido tener la administración, que si yo no lo hubiera aceptado, hubiera enterrado el talento, me lo quita y se lo da al que está administrando, ¿sí o no? ¿Qué usted haría si usted es empresario? Usted va a favorecer al empleado que rinde, ¿sí o no? Igualmente acá.
Son capacidades que Dios nos dio para administrar esos son los dones, competencias de Dios. Ahora, un pastor administra su iglesia en base a dones, a talentos que Dios nos ha dado. Miedo a nada. Dios, esto es de Dios y a Él se debe todo lo que tengo que hacer en la vida. Y es verdad, absolutamente. Los dones, vamos a seguir leyendo, 1 Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones. En esta iglesia hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu sabe cada don de cada cual. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Por eso la iglesia se maneja como cuerpo. Si nosotros vamos para el campamento de campo, pues tenemos un campamento que es de campo, ese se llama campamento, y se nos atasca el carro, yo digo, Ricardo, vamos a empujar este asunto. Digo, no, pastor, yo no me manda a mí, yo soy maestro. Cuando nos movemos como cuerpo, nos movemos como cuerpo. El espíritu es el mismo. Nos movemos juntos. Coordinamos los movimientos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que los dones que cada uno posee de parte de Dios es para provecho del cuerpo. Para que seamos interdependientes. Y el punto está no es que diga, pastor, ¿cuál será mi don? Ahí ore, ahí, lea ahí en la bola de cristal para ver cuál es el don de este hermano. Yo no puedo hacer eso. La confirmación del don se da en el servicio. Sigamos. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El pie que está oculto, está dentro del zapato, que nadie lo voltea a ver. Sin embargo, la mano, las mujeres pintan las uñas, siempre la mano haciéndose masajitos y todo. Y la mano, diga, ya tú eres inferior a mí. Pierda un dedo del pie para que vea. Todos nos necesitamos. Y si dijere la oreja, mire, esto es una explicación de kindergarten. Esto es una explicación, ¿pero por qué? Porque la iglesia de Corinto es una iglesia de niños espirituales. Por eso que Pablo habla como habla. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Y es verdad, porque la oreja no la volteamos a ver. Los ojos sí hay, ¿qué ojos? ¿Qué poesía hay de ojo? Pero de la oreja nadie escribe de la oreja. Y si todo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato, la nariz? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es soberano Dios. Él quiso. Sí, pero a mí me gustaría. La administración por dones es lo que importa. Y eso es algo que sale a relucir. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. La iglesia no es una organización, es un organismo. Pues tenemos vida, dada por Dios a través del Espíritu. Y en el servicio se va vertiendo, aflorando los dones de Dios. Yo termino, hermano. ¿Cuál vocal te falta? ¿Cuál vocal te falta? Sería bueno hacer un análisis. Si tú eres un párvulo en la fe, un niño espiritual, un párvulo en la fe, debe ser atendido por una nodriza, por alguien más avanzadito.
Si eres nodriza, tienes que estar atendiendo párvulos. En la enseñanza bíblica, alguien tiene que invertir tiempo con nosotros. Por eso que la hormiga es una sociedad de primer mundo. Todo el mundo es atendido. Hay nodrizas. Pablo dice, yo he sido nodriza de mis propios hijos, que todavía es mucho más. El otro punto es que, bueno, en la iglesia, la enseñanza, si tú no estás discipulado, busca la manera, acércate a los hermanos, yo quiero ser discipulado. Todos tenemos que ser atendidos. Todos tenemos que crecer al varón perfecto que es Cristo Jesús. El otro asunto es que nadie puede ser promovido a una mayor responsabilidad si no es fiel en lo poco. A veces pasan americanos o agencias misioneras que van a las iglesias y te enseñan a aventar a 20-30, no, 20-30 no, 10-40, 10-40, 20-30 la agenda esa rara. Entonces, ahí están, enseñan cómo está el mundo, la falta de alcanzado, y comienzan a decir, envíame a mí, que dispuesto estoy. Y van gente y se reclutan gente, pero se regresan. Porque se movieron por el corazón, pero no estaban formados, no habían servido dentro del cuerpo. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Nadie va a saltar a la última etapa de una iglesia que es la visión global de alcanzar al mundo para Cristo, si no ha pasado por la etapa de párvulo, de nodriza, de servidor, etc. Porque la competencia viene paulatina. Entonces pasa eso que muchos se regresan. Hay un libro que se llama ese, de los que se quedaron atrás aprenden mucho. Y comienzan a escribir todas las biografías porque se regresaron del campo misionero, pues. Y llegamos a la misma conclusión. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Nadie que no haya servido en el cuerpo de Cristo de su iglesia local puede aspirar a ser buen misionero. Y ahora que vamos a tener el taller de evangelismo explosivo pronto, vamos a tener puesto el calzado del evangelio. En ese taller vamos a tener teórico práctico, vamos a tener la enseñanza, vamos a practicar entre nosotros mismos, creyente como incrédulo, haciendo pasar, ahí vamos y vamos a salir. Y vamos a ir de dos en dos. Y vamos a ir, uno está orando, el otro está exponiendo, y vamos a ir amigos, compañeros de trabajo, gente próximo a uno, el prójimo de uno. Ya cuando agotamos el prójimo de uno, entonces busquemos al que toca la puerta al desconocido. Y en el amor fraternal, muéstrate amigo, hermano. Bueno, es que yo veo que a mí no me están tomando en cuenta, pero muéstrate amigo. Sal de la concha. Muéstrate, dale, aquí estoy yo. Muéstrate, sé fraternal. Sé fraternal. La iglesia de Cristo tiene que ser fraternal. Y por último, que cuando vamos a adorar al Señor, ¿cómo vamos a darlo? En espíritu y en verdad. Entendiendo, discerniendo lo que estoy diciendo. Entendiendo bien las palabras del Señor que le estoy dirigiendo al Señor. Entonces, esas son las vocales de la buena iglesia de Cristo. ¿Cuál vocal te falta? A ver, ¿hay alguna vocal que falta allí? Ahora, nuestro deber como pastor, cuando yo llegue al cielo, me va a decir, bueno, Ricardo, muy bien. A ver, es que ni voy a hablar, me van a presentar el escenario. Y las 5 vocales van a salir ahí. Adoración. ¿Cuál es la otra? Educación o evangelismo. Iglesia fraternal. ¿Cuál es la O? Oración. Y la U utiliza los dones. Así que, hermanos, ustedes son oro en polvo, todos. Oro. Y posiblemente nadie es cesto de basura aquí. Todos tenemos una razón de ser para la vida en la fe. Bueno, Señor, te doy gracias porque exista en la iglesia las 5 vocales, Señor.
que exista la iglesia, las 5 vocales para hacer una iglesia saludable. Bendice a mis hermanos, incorpora a mis hermanos, que disfruten su vida de fe, que sean prácticos, que sean útiles, porque el que no sirve, no sirve. Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que los bendigas, los uses, te aproveches de ellos, de cada uno de nosotros, para engrandecerte. Y para que cuando lleguemos allá, seamos promovidos de lo poco a lo mucho. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Adelante.